Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca del Imperio Islámico. Este fue un imperio, una civilización que comenzó a desarrollarse en Arabia, en Oriente Medio, y que se extendió por el norte de África, por Asia y por algunas partes de Europa. En la presentación, en la diapositiva, tenemos una de las principales mezquitas, un legado cultural muy importante, que es la mezquita de Omar. Esta se encuentra en Jerusalén, ciudad que es sagrada para las tres religiones reveladas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ok, primeramente vamos a hacer una distinción entre árabe y musulmán. Los árabes son un grupo étnico que se ubica en la península de Arabia y que eran principalmente nómadas, se dedicaban al pastoreo de algunos animales como, ¿verdad?, ovejas, camellos, dromedarios. Y aquí vamos a encontrar un enlace en el relato bíblico que viene en el libro de el Génesis, ¿verdad? En el libro del Génesis viene la historia de Abraham y de su esposa Sarai. Abraham es el patriarca de estas tres religiones reveladas, es decir, es como la primera figura, una de las figuras a las que Dios le habla. En este caso, la historia desde el punto de vista de los judíos y de los cristianos, Dios le dice a Abraham que va a darle una tierra, ¿verdad? Esta tierra de la cual va a tener una gran descendencia, pues es la tierra de Israel. El asunto es que Abraham no había podido tener hijos, ¿verdad? Él durante muchos años, ¿verdad? Ya estaban los dos muy mayores. Él y su esposa Sarai no pudieron tener hijos, por lo que Abraham tiene un hijo con una esclava egipcia. Esa esclava se llamaba Agar y tiene un hijo con ella llamado Ismael, que es al que encontramos aquí en la imagen de la derecha. Este es Ismael. ¿Ok? Este, desde la perspectiva judeocristiana, ¿verdad? Este es un hijo ilegítimo, por lo que comienzan a haber una serie de discusiones entre Agar, ¿verdad? La madre del hijo de Abraham con Sara, por lo que son expulsados. Sin embargo, Dios le dice, tranquilo, él va a ser el padre de una gran nación. Esa gran nación eran los ismaelitas, que posteriormente se fueron convirtiendo en los árabes, ¿verdad? En estos grupos nómadas. Después, Abraham, Dios cumpliendo la promesa, según lo que dice el Génesis, tiene un hijo con su esposa Sarai llamado Isaac, que es uno de los principales miembros de esta genealogía, de la cual sigue Jacob, que luego se llama Israel, y toda la descendencia después en las 12 tribus de Israel y toda la historia judeocristiana que viene en el Antiguo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay un vínculo histórico entre ambas religiones, ¿verdad? Los árabes vienen de la descendencia de Ismael y los judíos de la descendencia de Isaac, pero para ambos el patriarca de la religión es Abraham, o los musulmanes le llaman Ibrahim. Ok, como mencioné antes, los árabes eran nómadas y vivían en el desierto. Ellos, antes de la llegada del Islam, adoraban una piedra negra, la Kaaba, donde actualmente está la ciudad de la Meca, que es esta ciudad que tenemos acá, la Meca. ¿Ok? Y eran politeístas y también habían tribus judías y cristianas. ¿Ok? Este, el Islam pues comienza a desarrollarse a partir del año 622 y pues ya para esa fecha estaba bien extendido el cristianismo y el judaísmo desde tiempo antes, ¿verdad? Por supuesto. Ok, ¿cómo nace el Islam? El último profeta de Dios para los musulmanes es Mahoma, ¿verdad? Para los musulmanes, Adán es el primer profeta. Para los musulmanes, Jesús es un profeta. Moisés también es un profeta. Son personas a las que Dios les habla, les ha dado un mensaje. Mahoma
Él se dedica a la vida contemplativa, se casa con una mujer muy adinerada y se dedica a la meditación y cuenta la historia que él recibió una revelación de Alá, que significa Dios, por medio del arcángel Gabriel o Gibril. Este arcángel Gabriel es el mismo arcángel que le dijo a María que ella iba a ser la madre de Jesús y que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí, con el surgimiento de esta religión, vamos a tener una diferenciación o unos significados que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? El musulmán es quien practica el Islam, e Islam significa sometimiento del hombre a la voluntad de Dios. ¿Ok? Esta religión va a ser una religión militante. El musulmán tiene una serie de obligaciones que desarrollar a lo largo de su vida, ¿verdad? Él tiene la obligación de hacer la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida, tiene la obligación del ayuno, la obligación de la limosna, y también hay un elemento que últimamente se ha vuelto un poco polémico por interpretaciones fuera de contexto, que es la yihad. La yihad es una guerra santa. Esa guerra santa se pelea en dos niveles. El nivel menos importante es la pelea en contra de los enemigos del Islam. Y el nivel más importante de esa guerra santa es la guerra que tengo yo contra mi inclinación a pecar. ¿Ok? Por eso en el Islam el hombre se somete a la voluntad de Dios para no pecar. Mahoma, producto de su práctica religiosa y de su doctrina, pues tiene que huir de la Meca en el año 622 y este hecho se conoce como la Égira, dando inicio al calendario musulmán. Los musulmanes tienen un calendario diferente que comienza en este año y que también es diferente al que nosotros utilizamos porque el calendario de Occidente es solar y el de los musulmanes es un calendario lunar. Llega a la ciudad de Yatreb, que luego se cambia el nombre a Medina, y en la ciudad de Jerusalén asciende al cielo. Él hace un viaje nocturno este, por los cielos, ¿verdad? Vuela o viaja desde la Meca hasta Jerusalén y en Jerusalén asciende al cielo y ve a Alá. Por eso, en el lugar donde Mahoma asciende al cielo es donde está la mezquita de la Roca en Jerusalén. Por eso es que es sagrada para los musulmanes esta ciudad. Para los judíos es sagrada porque es la tierra que Dios le prometió a Abraham. En Jerusalén estuvo lo más importante de lo que fue la civilización hebrea, ¿verdad? Lo que fueron el rey David, el rey Salomón, el templo del rey Salomón. Y en la ciudad de Jerusalén también es sagrada para los cristianos porque ahí estuvo o está la capilla del Santo Sepulcro, que fue donde Jesús salió después del tercer día, ¿verdad? Donde resucitó. Bien, el asunto es que Mahoma muere en el año 632, pero no deja herederos varones. Y eso va a ser la fuente de un conflicto que va a generar ciertas divisiones a lo interno de lo que más adelante se conformó como el Imperio Islámico. Hay un elemento muy importante en esta civilización y es que la religión y la política están vinculadas. Dentro de los aspectos más importantes del Islam está la Sharia. La Sharia es la ley revelada. Ok, entonces el Corán, además de ser un libro religioso, ¿verdad? Que fue lo que Dios le reveló al profeta Mahoma por medio del arcángel Gabriel, también hay normas de vida, cosas que el musulmán tiene que practicar, tiene ciertas obligaciones. Por ejemplo, esto que les mencionaba, lo de peregrinar a la Meca, el ayuno, la limosna, la yihad, ese tipo de cosas, la oración, ellos tienen que orar cierta cantidad de veces al día, siempre viendo hacia la Meca, y ese tipo de obligaciones están dentro de la Sharia o la ley revelada. Ok, el problema que nos plantea la muerte de Mahoma tiene que ver con el tema de sucesión. Si los hijos varones de Mahoma hubieran sobrevivido, pues simplemente hereda en su hijo varón. Sin embargo, como eso no sucedió así, vamos a tener que los sucesores van a ser personas cercanas al profeta. El primero de los califas, es decir, sucesor del profeta, esto significa califa, es Abu Bakr, que gobierna 2 años.
él se apoderó de Irak y de Palestina. Esto también es muy importante. El Islam es una religión, pero también va a ser un imperio que se va a extender por diferentes regiones. Después de Abu Bakr tenemos a Osmar, que también gobierna en este caso 10 años, se apodera de Persia, que eso es actualmente Irán, perdón, Siria y Egipto. Othman gobierna del 644 al 56, 12 años, y es asesinado por Ali. Ali es un personaje muy interesante. Él es primo y yerno del profeta. Y él pensaba que, dado su parentesco que tenía con el profeta Mahoma, él tenía mayor derecho para gobernar. Por lo que comienzan a haber una serie de disputas por ver quién es más familia del profeta. ¿Ok? Entonces, producto de esta disputa, a ver quién tiene más vínculos, quién tiene más derecho de ser sucesor del profeta, es que vamos a encontrar una serie de luchas internas dentro del imperio islámico, dentro de la civilización, y que nos va a llevar también a la sucesión de diferentes dinastías. ¿Ok? Entonces, Ali, producto de esta rebelión que tiene, va a ser derrotado por Moawiya. Moawiya era un personaje de Siria y al derrotar a Ali establece una nueva dinastía llamada la dinastía Omeya. Esa dinastía va a tener su capital en Damasco, actual Siria. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos este mapita, vamos a tener que la expansión en el año 632, año en que muere el profeta Mahoma, va a ser solamente este pedacito de la península de Arabia. Sin embargo, con el inicio de los primeros califas, ¿verdad? Hasta que se da la lucha entre Muawiyah y Ali, vamos a tener una extensión más grande. ¿La ven? Todo esto que está por acá, todo esto, hasta llegar aquí. Ok, esta fue la extensión en el gobierno de los primeros califas, que se llaman los califas Rashidun. Después vamos a tener la expansión dentro de la dinastía Omeya. La Omeya fue la dinastía que más territorios o que tuvo una mayor expansión del Islam. Vamos a tener que abarca desde el norte de África, ¿verdad? Toda esta región del norte de África. E inclusive vamos a llegar a esta región. De hecho, el Islam llega a extenderse hasta fronteras del Imperio Chino. Y algo que es muy importante para que vamos a ver más adelante es que llegan a la península ibérica. Esto que está acá. Es decir, llegan a España. De hecho, hay algunas palabras del español que nosotros hablamos que provienen del árabe, porque ellos dominaron, o estuvieron en territorio hispano durante 7 siglos, hasta que se dio la reconquista de los reinos cristianos, poco antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dos dinastías más. Vamos a tener la dinastía Omeya. En este caso, el personaje principal o el fundador de esta dinastía va a ser Muawiyah, la capital va a ser Damasco. Se expanden hasta la península ibérica, como les mencioné antes, y van a tener una lucha contra reinos cristianos, sobre todo con la expansión por España. ¿Verdad? Ellos intentan pues ascender más allá de la península ibérica y ahí es cuando los reinos cristianos, en este caso el reino franco, bajo la figura de Carlos Martel, les pone un límite y establece la marca hispánica. Una marca era una administración, un territorio, pues regentado por un reino cristiano, en este caso por los francos, donde se pone ese cerco, ¿verdad? Y la última dinastía dentro de este imperio va a ser la dinastía abásida, encabezada por Abul Abbas, y su capital va a ser Bagdad. En esta dinastía va a comenzar un paulatino proceso de decadencia, donde posteriormente tienen que trasladar su ciudad al Cairo y finalmente son derrotados. Sin embargo, el Islam como religión se logra a expandir hacia otros grupos étnicos, ¿verdad? No solamente los árabes. Y uno de los que va a establecer un imperio con esta religión
van a ser los turcos otomanos, que paulatinamente van asediando al Imperio bizantino y que finalmente lo toman en el año de 1453, dando por finalizado el Imperio bizantino. Toman la ciudad de Constantinopla y le cambian el nombre a Estambul. Ok, aquí hay otra diferenciación interesante. Dentro del Islam hay algunas ramas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tomamos por caso la religión cristiana, ¿verdad? El cristianismo como total, sabemos que hay diferentes formas de ver el cristianismo, ¿verdad? Pues la iglesia más antigua, ¿verdad? O la que se ha mantenido por más tiempo, pues es la iglesia católica, ¿verdad? Y la iglesia ortodoxa, en este caso, en la parte este de Europa. Más adelante, ¿verdad? Hacia el siglo XVI vamos a tener lo que es la Reforma Protestante y nacen las iglesias protestantes, ¿verdad? Que no siguen la autoridad del Papa. En este caso, los sunitas y los chiitas, pues vamos a tener un cisma, ¿verdad? Una diferenciación a partir de Ali. Entonces, a partir de Ali, se establecen, bueno, los que no quieren seguir la línea de los califas, entonces van a ser los chiitas. Estos chiitas son una minoría, aproximadamente un 15%, eh, se comienzan a desarrollar a partir de esa división que plantea Ali y creen un imán oculto, que es un personaje que pues va a volver como el Mahdi, ¿verdad? O el Mesías, y que tiene conocimiento de lo esotérico, de lo exotérico, ¿verdad? Que está oculto, rezando. Los sunitas son como la línea más oficialista, desde el punto de vista del cristianismo más o menos similar a los católicos. Ellos son mayoría, siguen la sucesión de los califas, ¿verdad? Un califa es un gobernante y un líder religioso. Y también seguían por la Sunna, que es un libro que recoge dichos y hechos del profeta. ¿En qué coinciden ellos? En que para ellos, para ambos, Mahoma es el profeta, para ambos, Alá es Dios, y para ambos el libro sagrado es el Corán. ¿Qué legados culturales nos dejan los árabes o la cultura islámica? Bueno, el álgebra, ¿verdad? Muy, muy importante para las matemáticas, para el cálculo. Este tipo de cosas también son fundamentales para hacer cálculos, por ejemplo, de navegación, para cálculos astronómicos, es muy importante. Por ejemplo, un instrumento que servía para hacer cálculos astronómicos y poder ubicarse en el mar era el astrolabe, más adelante utilizado por los europeos para la llegada a América y el descubrimiento de nuevos territorios. También la numeración árabe, ¿verdad? Los numeritos que nosotros utilizamos, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, todos esos son números árabes. Palabras en el castellano, ellos estuvieron 7 siglos en la península ibérica, entonces hay palabras como, por ejemplo, azúcar, arroz, almohada, alforja, zanahoria, que vienen del árabe e inclusive expresiones como ojalá. Cuando usted dice ojalá, viene de Ish Allah, que significa que así lo quieran, es decir, Dios lo quiere así. También a literatura, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, ¿verdad? Ahí vienen historias como la de Sinbad el Marino, Alibaba y los 40 ladrones, y quizás la más conocida de todas por la película de Disney, la de Aladino y la lámpara maravillosa, y obras de infraestructura, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Esta se encuentra en la India, ¿verdad? Que es el Taj Mahal, es una tumba, ¿verdad? Construida por el rey Shah Jahan para su esposa muerta. Vemos que aquí en esta tumba tenemos unos minaretes, ¿verdad? Estos minaretes pues son utilizados para llamar a la oración. De hecho, en la capilla en la iglesia, perdón, de Santa Sofía, encontramos este tipo de estructura, ¿verdad? Donde se llama la oración. Y también encontramos este tipo de cúpula, ¿verdad? Muy, muy característico en la arquitectura islámica. Lo vemos también en la mezquita que vimos al inicio de la presentación, en la mezquita de Omar en Jerusalén. Esta cultura pues se va a extender por todo el norte de África, por Asia, por algunas partes de Europa, y el control de este territorio sobre Tierra Santa va a generar toda una serie de luchas que se van a dar a lo largo de la Alta Edad Media, conocida como las Cruzadas, pero eso lo veremos en la próxima clase. Que estén muy bien, un abrazo.